El mensaje llegó en un momento completamente común, tan ordinario que todavía hoy me sorprende. Yo estaba detrás del mostrador, envolviendo con cuidado una bufanda de seda color crema, cuando el teléfono vibró una sola vez. No sonó, no insistió, solo vibró como si supiera que lo que traía no necesitaba anunciarse. Me mudé a Las Vegas con mi amante de 25 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Leí esas líneas sin parpadear. 12 años de matrimonio reducidos a 2 frases frías. No se me cayeron las manos. No grité. No sentí que el mundo se detuviera. Simplemente respiré hondo. Y escribí: felicidades. Lo que él no sabía era que en ese instante todo empezó a cambiar. Mi nombre es Lucía, tengo 46 años, y ese mensaje llegó mientras yo seguía atendiendo mi pequeño negocio, como cualquier otro jueves. La señora Ramírez, clienta fiel desde hacía casi una década, me sonreía mientras yo doblaba la bufanda con la misma precisión de siempre. Hablaba de su nieta, de lo rápido que crecen los niños, de cómo el tiempo se escapa sin pedir permiso. Yo asentía, cobraba, entregaba el recibo. Nadie notó nada extraño en mí. Mi voz no tembló. Mi sonrisa no se quebró. Solo sentí una leve tensión alrededor de los ojos, como cuando una emoción fuerte decide quedarse atrapada adentro. Cuando la señora Ramírez salió del local, bajé lentamente la cortina metálica. El ruido del metal descendiendo marcó el final de la jornada. Me senté en el pequeño banco de madera detrás del mostrador y por primera vez volví a mirar el mensaje con calma. Mi esposo Javier había decidido terminar nuestro matrimonio desde Las Vegas, acompañado de una mujer lo suficientemente joven como para haber sido nuestra hija. Además, se había llevado todo el dinero de la cuenta que compartíamos. Lo había escrito con una ligereza insultante, casi burlona, como si estuviera contando una anécdota divertida. Curiosamente, lo primero que sentí no fue rabia, fue claridad. Una claridad fría firme que me recorrió el cuerpo como una certeza largamente postergada. Tal vez porque, en el fondo, yo sabía que algo así podía pasar. No de esa forma tan cruel, no con esa falta absoluta de respeto, pero sí una ruptura. Las señales habían estado ahí desde hacía meses. Javier empezó a llegar tarde sin explicaciones claras. Decía que el trabajo se había vuelto más exigente, que los proyectos se acumulaban. Cambió la contraseña de su teléfono por seguridad, según él. Se inscribió en un gimnasio caro y empezó a ir todos los días. Compró ropa nueva demasiado ajustada, demasiado juvenil, para un hombre de 48 años. Frente al espejo, ensayaba sonrisas que ya no me dirigía a mí. Recuerdo con precisión la noche en que mi intuición dejó de ser una simple sospecha. Estaba revisando los estados de cuenta cuando apareció un cargo en un restaurante elegante para 2 personas en una fecha en la que Javier supuestamente se había quedado trabajando hasta tarde. Cuando le pregunté, se rió rápido, demasiado rápido, y dijo que había sido una cena con un cliente. Aquella risa no llegó a sus ojos. Esa noche apenas dormí. No lo confronté, no porque me faltara valor, sino porque entendí algo importante necesitaba observar. Empecé a escuchar lo que no decía, a notar lo que ocultaba. Aprendí a leer sus silencios, y fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Una mañana después de abrir el local, caminé unas calles más allá y entré a otro banco. Abrí una cuenta solo a mi nombre. No moví todo el dinero de inmediato, lo hice poco a poco, con paciencia para no levantar sospechas. Guardé copias de documentos, recibos, contratos. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía en el pecho esa advertencia silenciosa que solo se aprende a escuchar con los años. Semanas después,
Javier comentó de manera casual que tal vez sería buena idea unificar nuestras finanzas para simplificar las cosas. Sonreí y acepté. Por dentro ya había protegido lo que era mío. Él nunca entendió por qué yo era tan cuidadosa con los papeles, con los números, con los detalles. Solía decir que exageraba, que pensaba demasiado. Yo lo dejaba hablar. La tarde del mensaje, mientras apagaba las luces del local, pensé en todo eso. Pensé en los años compartidos, en la confianza que había entregado sin reservas, y también en mi madre, que siempre decía: la calma no es debilidad, es control. Tal vez por eso no respondí con reproches. No quería darle el drama que seguramente esperaba. Llegué a casa, esa casa que heredé de mi abuela y que siempre mantuve a mi nombre. Dejé el bolso sobre la silla, me quité los zapatos y serví un vaso de agua. El silencio era profundo, pero no doloroso. Era un silencio lleno de espacio para pensar. Minutos después, llegó otro mensaje de Javier. No hagas esto más difícil. Tú estarás bien. Yo ya empecé de nuevo. No respondí. Abrí una carpeta que llevaba meses armando y marqué un número que conocía de memoria. Es momento, dije cuando mi abogada contestó. Ya hizo su movimiento. Colgué con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía algo fundamental no estaba indefensa. Esa noche antes de dormir, volví a leer mi respuesta: felicidades. Era breve, educada, letal. Javier creyó que ese mensaje era el final de nuestra historia. Para mí fue apenas el comienzo. El día después del mensaje, amaneció tranquilo, casi insultantemente normal. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en lo fácil que habría sido derrumbarme. En otro tiempo, tal vez lo habría hecho, pero no ahora. Ahora sentía una calma extraña, como si una parte de mí hubiera estado esperando exactamente ese momento. Javier no volvió a escribir durante horas. Supuse que estaría celebrando su liberación, convencido de que yo estaría llorando, tratando de llamarlo, pidiéndole explicaciones. No lo hice. Me vestí, tomé mi bolso y salí rumbo al local como cualquier otro día. El tráfico, el ruido, la gente caminando deprisa. Todo seguía igual y esa normalidad me sostuvo. Mientras acomodaba los estantes, mi mente viajó hacia atrás, repasando los últimos meses con una claridad casi dolorosa. Recordé las veces que me quedé despierta, esperando su llegada, inventando excusas para justificarlo. Está cansado, me decía. Es solo estrés. Qué fácil es engañarse cuando uno quiere conservar la paz. Hubo una mañana apenas 3 meses antes del mensaje que ahora se me venía a la mente con nitidez. Javier había dejado su cartera sobre la mesa. Al moverla para limpiar, cayó un recibo doblado. No lo abrí de inmediato. Lo guardé en el bolsillo del delantal y seguí con lo mío. Fue hasta la noche, cuando estuve sola, que lo leí. Era de un hotel, 2 noches, una fecha en la que él me había dicho que tenía un curso fuera de la ciudad. Esa fue la noche en que entendí que ya no podía fingir ignorancia. No lo enfrenté al día siguiente, no hice escándalo, lo observé. Empecé a notar patrones, retiros pequeños pero constantes de la cuenta conjunta, cargos que no coincidían con nuestras rutinas, llamadas que contestaba en otra habitación. Cada detalle se iba acomodando como piezas de un rompecabezas incómodo. Ese mismo mes pedí una cita con una abogada recomendada por una clienta. No llegué diciendo quiero divorciarme. Llegué con preguntas. Quería entender mis derechos, mis opciones, mis riesgos. La abogada fue clara, directa, sin dramatismos. Me habló de bienes separados, de cuentas conjuntas,
de la importancia de documentar todo. Salí de su oficina con una sensación nueva control. Esa mañana, ya en el local, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Javier. Llegamos bien, todo perfecto aquí. No mencionaba a la mujer, no mencionaba el dinero. Era como si quisiera normalizar lo inaceptable. Leí el mensaje y lo dejé sin respuesta. A media mañana entró al local Marta, una amiga de años. Me miró con atención como si sospechara algo. «Te ves distinta», dijo. «¿Todo bien?», sonreí. «Todo en orden», respondí. Y era verdad, al menos en ese momento. Mientras Marta revisaba unas blusas, pensé en cómo había aprendido a guardar silencio. No por miedo, sino por estrategia. En México, a las mujeres de mi edad, nos enseñaron a aguantar, a no hacer ruido, a sostener la familia a cualquier costo. Yo había seguido ese guión durante años, pero ahora estaba escribiendo otro. Esa tarde, al revisar el correo electrónico, encontré una notificación del banco confirmación de un retiro grande. Javier había vaciado oficialmente la cuenta conjunta. Sentí un nudo en el estómago, pero no pánico. Ya había anticipado ese movimiento. Respiré hondo y marqué un número. «Buenos días, hablo para confirmar un movimiento reciente», dije con voz firme. La operadora me explicó lo evidente. Agradecí, colgué y anoté la hora exacta. Cada detalle importaba. Esa noche en casa me senté en la mesa del comedor con una carpeta abierta frente a mí. Documentos, copias, estados de cuenta, capturas de pantalla. Todo estaba ahí. Pensé en lo irónico, que era Javier siempre. Se burló de mi orden, de mi costumbre de guardar papeles. Decía que yo veía problemas donde no los había. Ahora ese orden era mi escudo. Cerca de las 10 llegó otro mensaje suyo. «No hagas nada raro. No compliques las cosas». Leí esas palabras con una calma casi clínica. No estaba complicando nada. Él lo había hecho solo. Me serví una copa de vino y caminé por la casa tocando las paredes, los muebles heredados, los objetos con historia. Todo seguía siendo mío. Me di cuenta de que no había perdido tanto como él creía. En realidad había ganado claridad. Antes de dormir, revisé una vez más la carpeta y dejé el teléfono cargando en la mesa de noche. Sabía que los siguientes días traerían más mensajes, más intentos de control, tal vez de manipulación. Pero también sabía algo más. Ya no estaba reaccionando. Estaba respondiendo. Mientras apagaba la luz, pensé en una frase que escuché alguna vez de una mujer mayor sabia que había pasado por algo parecido. Cuando ellos se van creyendo que ganaron, es porque aún no han leído la letra pequeña. Sonreí en la oscuridad. Javier aún no sabía lo que venía, y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que vista desde afuera podría haber parecido indiferencia. Por dentro, en cambio, yo estaba completamente despierta. Cada mañana seguía mi rutina, abría el local, acomodaba la mercancía, saludaba a los clientes. Pero ahora detrás de cada gesto cotidiano había una atención nueva, casi quirúrgica. Observaba todo, registraba todo. Javier empezó a escribir con más frecuencia, mensajes cortos, luego más largos, algunos con un tono condescendiente, otros intentando provocar una reacción. «Espero que estés siendo razonable. Sabes que esto es lo mejor para los dos. Yo no quería hacerte daño». Leí cada palabra con distancia, no respondía ninguna. En lugar de contestarle, avancé. Volví a reunirme con mi abogada. Le mostré las capturas de pantalla, los movimientos bancarios, los cargos extraños que había ido guardando durante meses. Ella los revisó uno por uno con paciencia y asentía en silencio. «¿Has hecho bien?», me dijo al final. «Muy bien». No fue un elogio exagerado, fue una constatación.
y en ese momento sentí algo parecido al orgullo. Me explicó los pasos a seguir, sin promesas grandilocuentes ni dramatismos. Me habló de tiempos, de procedimientos, de cómo la ley mira las acciones, cuando alguien vacía una cuenta conjunta de forma deliberada. Me recordó algo importante: no debía comunicarme directamente con Javier más de lo estrictamente necesario. Cada mensaje suyo, cada palabra, podía convertirse en evidencia. Yo ya lo sabía. Por eso no había borrado nada. Al salir de la oficina, caminé despacio por la acera. El sol caía fuerte y la ciudad seguía su ritmo habitual. Pensé en cuántas mujeres como yo habían recibido mensajes parecidos y habían reaccionado desde el impulso, desde el dolor inmediato. No las juzgaba, pero entendía ahora el valor de la pausa. Esa misma tarde, mientras atendía a una clienta, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez Javier no se contuvo. No te hagas la víctima. Tú también tienes culpa. Sentí una presión breve en el pecho, no por la acusación, sino por lo predecible que era. Cerré el mensaje y seguí hablando de tallas y colores como si nada. Esa noche en casa me senté frente a la computadora y revisé cada uno de nuestros documentos financieros. Había cosas que antes no me llamaron la atención, pequeños detalles que ahora brillaban con claridad: pagos repetidos, transferencias sin explicación, retiros en efectivo que nunca habían sido para el hogar. Todo encajaba. No era una traición impulsiva. Había sido planificada. Recordé una conversación de semanas atrás. Javier había mencionado casi como al pasar que conocía a alguien muy buena onda en su trabajo. Una chica joven, según él, muy madura para su edad. En ese momento no dije nada. Ahora entendía todo. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la hermana de Javier. Lucía, ¿estás bien?, preguntó con una voz cargada de cautela. Respiré antes de responder. Estoy tranquila, dije. Gracias por llamar. Javier nos contó lo que pasó. No la interrumpí. Dejé que hablara. Escuché la versión cuidadosamente editada que él había construido. Cuando terminó, hablé con calma. Tengo los mensajes, tengo los movimientos bancarios. No voy a discutir esto por teléfono. Hubo un silencio largo. No sabía, murmuró ella. Ahora sabes, respondí suavemente. Y eso es suficiente. Colgué sin rencor. No necesitaba convencer a nadie. La verdad ya estaba documentada. Esa tarde, mientras cerraba el local, me permití un momento para mí. Me senté frente al escaparate y miré mi reflejo en el vidrio. No vi a una mujer abandonada. Vi a una mujer atenta, alerta, entera. Pensé en cómo Javier siempre subestimó mi capacidad para anticipar, para organizar, para pensar a largo plazo. Tal vez por eso creyó que podía marcharse dejándome sin nada. En casa revisé una vez más la carpeta. Añadí fechas, anoté horarios, imprimí correos. Todo tenía un orden claro. Cada documento contaba una parte de la historia. No la historia que Javier estaba contando desde Las Vegas, sino la real. Cerca de la medianoche llegó otro mensaje. No te conviene hacerme enojar. Lo leí sin sorpresa. Ese tono ya lo conocía. El intento de intimidación, el último recurso de quien siente que pierde el control. Guardé el mensaje, apagué el teléfono y me fui a dormir. Mientras cerraba los ojos, pensé en algo que había aprendido con los años. Cuando alguien empieza a amenazar, es porque ya no tiene ventaja. Sonreí levemente en la oscuridad. Yo no estaba improvisando. Estaba avanzando paso a paso. Javier creía que su huida había sido limpia definitiva. No imaginaba que mientras él celebraba su nueva vida, yo estaba cerrando filas, ordenando pruebas, preparando el terreno. No sabía
que su mayor error no había sido irse con otra mujer, ni siquiera vaciar la cuenta. Su verdadero error había sido creer que yo no estaba prestando atención. La calma que sentía no era resignación, era preparación. El cuarto día después del mensaje, Javier dejó de fingir cordialidad. Sus textos empezaron a llegar con un tono distinto, más filoso, más personal, como si necesitara herirme para convencerse de que seguía teniendo poder sobre mí. Yo los leía con atención, no para responder, sino para entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El tiempo no te está ayudando, Lucía. No eres tan joven como crees. Sin mí tu negocio no durará. Cada mensaje era una pequeña confesión de su miedo. Lo supe porque reconocí ese lenguaje. Era el mismo que usaba cuando se sentía inseguro, cuando algo no salía como él esperaba. Aún así, cada palabra me atravesaba con una punzada breve, no de dolor, sino de asombro. Me sorprendía la facilidad con la que alguien podía volverse cruel cuando sentía que perdía terreno. Una tarde, mientras ordenaba una nueva entrega de mercancía, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje fue más largo. Javier hablaba de su nueva vida, de lo libre que se sentía, de lo bien que le hacía estar con alguien que lo entendía de verdad. Mencionó su edad, la mía, comparándonos sin pudor. Terminó con una frase que me hizo cerrar los ojos por un segundo. Al final, tú siempre fuiste demasiado lenta para seguirme. No respondí. Tomé una captura de pantalla, la guardé en la carpeta correspondiente y seguí trabajando. Cada uno de sus mensajes se estaba convirtiendo en algo más que palabras. Se estaban transformando en evidencia de su carácter, de su intención, de su falta absoluta de respeto. Esa noche en casa abrí el archivo donde había guardado todas las pruebas. Las leí una por una, no para revivirlas, sino para observar el patrón. Javier no solo había decidido irse, había planeado humillarme, minimizarme, dejarme en una posición vulnerable. El vaciado de la cuenta conjunta no había sido un impulso, había sido una estrategia. Recordé una conversación que tuvimos meses atrás, sentados en la sala. Él hablaba de lo innecesario que era que yo manejara mis propias cuentas, de lo mucho que confiaba en que todo lo viéramos como un solo equipo. En ese momento su insistencia me había incomodado. Ahora entendía por qué. Al día siguiente, mi abogada me llamó temprano. «Necesito que revises algo», me dijo. Él usó la tarjeta conjunta para comprar boletos de avión y reservar hotel. Sentí un frío breve recorrerme la espalda. No porque fuera una sorpresa, sino porque confirmaba lo que ya sospechábamos. «Tengo los mensajes donde lo admite», respondí. «Te los envío ahora mismo». Mientras reenviaba los archivos, pensé en la ironía de la situación. Javier se sentía tan seguro, tan victorioso, que no tuvo cuidado. Se jactó de sus acciones, las escribió sin pensar en las consecuencias. Creyó que sus palabras se perderían en el aire cuando en realidad estaban quedando registradas. Esa misma tarde recibí un nuevo mensaje suyo. Ya usé la tarjeta para el viaje y el hotel. Considéralo mi despedida. Leí esa frase con una calma que incluso a mí me sorprendió. No había amenaza más clara. No había prueba más contundente. Marqué el número del banco. Mi voz fue firme, precisa. «Necesito reportar cargos no autorizados y cancelar una tarjeta», dije. La representante me pidió detalles. Se los di uno por uno, fechas, montos, destinos. Cuando mencioné que tenía mensajes donde mi esposo admitía el uso indebido de la tarjeta conjunta, hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Puede enviarlos por correo», respondió. «Procederemos de inmediato». Colgué y me quedé unos segundos en silencio, sentada en la mesa de la cocina. No sentí euforia.
no sentí venganza. Sentí algo mucho más sólido: equilibrio. No estaba reaccionando desde el enojo, sino desde la claridad. Esa noche, Javier volvió a escribir. No te pongas difícil, no compliques las cosas. Sonreí apenas. Él aún no entendía que las cosas ya estaban claras, que no era yo quien estaba complicando nada. Al día siguiente, mientras abría el local, mi teléfono se llenó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes cortos, luego desesperados. ¿Qué hiciste con la tarjeta? El hotel dice que no hay reserva. Respóndeme. Silencié el teléfono. Tenía clientes que atender, telas que acomodar, una vida que seguir viviendo. La calma que había construido durante meses me sostuvo en ese momento. Javier estaba empezando a darse cuenta de que algo no salía como lo había planeado. Al mediodía, mi abogada me llamó de nuevo. Los cargos fueron cancelados. La tarjeta quedó bloqueada. Esto nos favorece mucho, dijo con una serenidad profesional que me tranquilizó aún más. Agradecí y colgué. Miré alrededor del local. La luz entraba por el escaparate, iluminando los colores de las telas. Todo estaba en su lugar. Yo también. Javier pensó que su crueldad me haría reaccionar con desesperación. En cambio, cada mensaje suyo estaba acelerando su propia caída. No lo sabía aún, pero había cruzado una línea de la que no se regresa fácilmente. Y mientras él intentaba recuperar el control desde Las Vegas, yo seguía avanzando sin levantar la voz, sin mirar atrás, dejando que sus propias palabras hicieran el trabajo por mí. La mañana siguiente trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio tranquilo de los días anteriores, sino uno cargado de expectativa, como el aire antes de una tormenta. Desperté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse. Adentro, yo repasaba mentalmente cada paso dado, cada decisión tomada. Nada había sido impulsivo. Todo tenía un propósito. El teléfono vibró a las 7:20. No lo tomé de inmediato. Dejé que sonara, que se detuviera, que volviera a vibrar. Cuando finalmente miré la pantalla, había 5 llamadas perdidas de Javier y varios mensajes nuevos. El tono había cambiado por completo. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Lucía, por favor. Leí sin prisa. No respondí. Me levanté, me vestí y salí rumbo al local. El mundo no se detenía porque mi matrimonio se hubiera roto y yo tampoco iba a hacerlo. A media mañana, mientras acomodaba unas prendas en el escaparate, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Buenos días. ¿La señora Lucía Hernández?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Le llamo del banco para confirmar que recibimos la documentación enviada ayer. Los cargos reportados ya fueron clasificados como uso indebido. El proceso está en curso. Agradecí y colgué. Apoyé las manos sobre el mostrador y respiré hondo. No era alegría lo que sentía. Era una sensación profunda de respaldo, como si por fin alguien más estuviera viendo la situación con la misma claridad que yo. Minutos después, llegó el mensaje que lo confirmó todo. ¿Por qué hiciste esto? No tenías derecho. Ahí estaba. La palabra derecho. Javier seguía creyendo que las reglas eran flexibles cuando le convenían. Guardé el mensaje y continué con mi día. Cerca del mediodía, mi abogada me llamó. Ya solicitamos una audiencia de emergencia, me informó. Con los mensajes y los movimientos bancarios, tenemos bases sólidas para proteger los activos restantes. Cuando pregunté, muy pronto, te avisaré. Colgué y me senté un momento. Pensé en lo rápido que Javier había pasado de la arrogancia a la súplica, en lo poco que había entendido de mis silencios. Siempre confundió mi calma con debilidad. Esa tarde, mientras cerraba el local, recibí una llamada inesperada.
era su madre. Dudé antes de contestar, pero lo hice. «Lucía, hija», dijo con voz temblorosa. «Javier está muy alterado. Dice que lo estás dejando en la calle». Escuché sin interrumpir. Él le contó que vació la cuenta conjunta. Pregunté con suavidad. Hubo un silencio largo. «No, eso no lo mencionó. Tengo los mensajes», respondí. «No estoy haciendo nada que no sea protegerme». Su respiración se volvió pesada. No sabía. «Ahora sabe», dije, «y se lo digo con respeto. Esto ya está en manos de la ley». Colgué sin enojo. No sentí satisfacción. Sentí cierre. Esa noche, Javier volvió a escribir, esta vez con un tono distinto, casi derrotado. «Yo no pensé que llegarías tan lejos». Leí esa frase varias veces. Tan lejos. Como si protegerme fuera un exceso. Como si la traición tuviera límites aceptables. No respondí. En lugar de eso, abrí mi correo y revisé un mensaje de mi abogada. Me enviaba un resumen claro de los siguientes pasos. Todo estaba avanzando. Al día siguiente, la presión aumentó. Javier llamó, escribió, dejó mensajes de voz. Algunos intentaban apelar a la nostalgia, otros a la culpa. Después de todo lo que vivimos, no merezco esto. Cada palabra era un intento por recuperar control, por reescribir la historia. Yo no le di esa oportunidad. La audiencia se programó para el lunes. Cuando mi abogada me lo confirmó, sentí una mezcla de nervios y determinación. Sabía que ese día marcaría un punto de no retorno. El domingo transcurrió lento. Ordené la casa, lavé ropa, cociné algo sencillo. Cada acción cotidiana me anclaba al presente. Por la noche me senté en la sala y revisé una vez más la carpeta. Todo estaba ahí, mensajes, estados de cuenta, documentos. No había lagunas. No había dudas. Antes de dormir, llegó un último mensaje de Javier. «Si sigues así, no me dejas opción». Lo leí con atención, sonreí apenas y apagué el teléfono. Él ya no tenía opciones, yo sí. El lunes amaneció nublado. Me vestí con sobriedad y salí de casa con la carpeta bajo el brazo. Mientras conducía, pensé en todas las veces que dudé de mí misma, en las veces que dejé pasar señales por no querer enfrentar la verdad. Todo eso había quedado atrás. La audiencia fue breve, directa. Mi abogada presentó las pruebas con claridad. Los mensajes, los movimientos bancarios, el uso indebido de la tarjeta conjunta. Javier estaba ahí sentado al otro lado, visiblemente incómodo. Ya no había arrogancia en su postura. Cuando el juez habló, su voz fue firme. Ordenó congelar los activos compartidos y solicitó la devolución del dinero retirado. No hubo discursos largos. No hicieron falta. Al salir, sentí el aire frío en el rostro. Javier no me miró. Yo tampoco lo busqué. Caminé hacia mi auto con paso tranquilo. No había ganado una guerra. Había asegurado mi terreno. Mientras arrancaba, pensé en algo que mi abogada había dicho días atrás. A veces la justicia no grita, simplemente actúa. Sonreí. Tenía razón. Después de la audiencia, el tiempo empezó a moverse de otra manera. Ya no con la urgencia de los primeros días, sino con una lentitud densa, como si todo estuviera asentándose. Javier dejó de escribir por completo durante casi una semana. El silencio, esta vez, venía cargado de derrota. Yo lo sentía en el aire, en la forma en que las cosas finalmente comenzaban a ordenarse. Volví a mi rutina con una atención renovada. Abría el local cada mañana, saludaba a mis clientas, revisaba inventario. Muchas de ellas no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en mi vida personal y agradecía esa normalidad. Me recordaba que yo era más que una esposa traicionada, siempre lo había sido. El primer indicio de que Javier estaba perdiendo el control
Llegó de manera indirecta. Una clienta habitual, Teresa, se acercó al mostrador, con expresión incómoda. «No sé si debería decirte esto», murmuró, «pero vi a tu esposo. Bueno, a tu ex, cerca del aeropuerto». No pregunté más. No lo necesitaba. Supe de inmediato que algo no había salido como él planeó. Esa misma tarde, mi abogada me llamó con una actualización. Intentó mover dinero de otra cuenta, me dijo, pero ya estaba congelada. «Está alterado». Asentí en silencio. No sentí satisfacción, solo confirmación. Días después, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje breve sin adornos. «Necesito hablar contigo». Lo leí varias veces antes de decidir responder por primera vez en semanas. «Habla con mi abogada». «¿Nada más?» «Nada menos». La respuesta no tardó. «No seas así. No tienes idea de cómo me dejaste». Ahí estaba otra vez el intento de inversión de roles. Yo respiré hondo y no contesté. Las consecuencias comenzaron a filtrarse por distintas vías. La hermana de Javier me escribió esta vez con un tono completamente distinto al de la primera llamada. «Lucía, lo siento. No sabíamos todo». No respondí. No era el momento de reconciliaciones tardías. Un viernes por la tarde, mientras cerraba el local, vi a Javier parado al otro lado de la calle. Estaba más delgado. Su ropa ya no tenía ese aire de seguridad que tanto exhibía antes. No cruzó. No dijo nada. Solo me miró unos segundos y se fue. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de una tristeza antigua profunda por el hombre que había elegido convertirse en alguien irreconocible. Esa noche dormí poco, no por ansiedad, sino porque mi mente repasaba escenas del pasado, risas compartidas, planes, promesas. Pensé también en la mujer joven con la que se había ido. Me pregunté cuánto sabía realmente. No la culpé. La imaginé descubriendo poco a poco la misma verdad que yo había visto demasiado tarde. El lunes siguiente llegó una notificación oficial. Javier debía devolver el dinero retirado de la cuenta conjunta en un plazo establecido. Mi abogada fue clara: si no cumplía, las consecuencias serían serias. Cuando leí el documento, sentí una calma sólida, casi solemne. La ley estaba hablando por mí. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo de mi casa, me detuve frente a una fotografía antigua de mi abuela. Ella había criado sola a 3 hijos en tiempos difíciles, siempre con la cabeza en alto. Pensé en cómo me había enseñado sin palabras que la dignidad no se negocia. Le agradecí en silencio. Los rumores empezaron a llegar sin que yo los buscara. Que Javier y su amante estaban teniendo problemas. Que el dinero no alcanzaba. Que él había tenido que vender cosas personales. Cada historia llegaba fragmentada e incompleta. Yo no pregunté detalles. No necesitaba saber más. Una noche, mi teléfono vibró una vez más. Era Javier. Yo no quería que terminara así. Leí el mensaje con atención. Pensé en responder algo duro, algo definitivo. No lo hice. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesa. Algunas conversaciones ya no merecen palabras. El proceso legal siguió avanzando lento pero firme. Cada documento, cada firma, era un paso más lejos de una vida que ya no me pertenecía. Empecé a pensar en el futuro sin miedo. No como una revancha, sino como una reconstrucción. Una mañana, mientras acomodaba una nueva colección en el local, una clienta me dijo algo que se me quedó grabado. Se nota cuando una mujer vuelve a sentirse dueña de su vida. Sonreí. No sabía cuánto había notado ella, pero tenía razón. Javier había apostado a mi silencio como señal de rendición. No entendió que ese silencio era en realidad mi forma de avanzar. Mientras él luchaba contra las consecuencias de sus decisiones,
Yo estaba recuperando algo más valioso que el dinero, mi tranquilidad. Esa noche, al cerrar el local, apagué las luces y me quedé un momento mirando el reflejo en el escaparate. No vi a una mujer herida. Vi a alguien que había atravesado una tormenta sin perderse a sí misma. Lo peor ya había pasado, y lo mejor por primera vez en mucho tiempo parecía posible. El día que firmé los últimos papeles del divorcio, no hubo fuegos artificiales ni discursos dramáticos. Fue una mañana tranquila, con el cielo ligeramente nublado y un aire fresco que me recordó que las cosas, incluso las más difíciles, también pueden terminar en silencio. Me senté frente a la mesa, tomé la pluma y firmé con una mano firme. Cuando terminé, levanté la vista y sentí algo inesperado alivio. No euforia, no triunfo, alivio. Salí del despacho de mi abogada caminando despacio. No tenía prisa. Por primera vez en muchos años, no había nada que resolver con urgencia, nada que anticipar con miedo. Mi teléfono estaba en silencio. Javier ya no escribía. Ya no había intentos de manipulación, ni reproches, ni amenazas disfrazadas de nostalgia. La historia había llegado a su final legal, aunque emocionalmente yo llevaba meses despidiéndome. Los meses siguientes trajeron una calma distinta, más profunda. El local siguió funcionando incluso mejor que antes. No porque mi vida personal se hubiera vuelto tema de conversación, sino porque yo estaba presente de otra manera. Tomaba decisiones con claridad, confiaba en mi criterio, escuchaba mi intuición sin cuestionarla. Contraté a una asistente, organicé mejor los horarios y por primera vez empecé a pensar en el negocio no solo como un sustento, sino como una extensión de mi independencia. De Javier supe poco, y lo poco que supe llegó sin que yo lo buscara. Alguien mencionó que había tenido que regresar a casa de sus padres por un tiempo, que el trabajo no iba bien, que la relación con la mujer joven se había desmoronado tan rápido como había empezado. No sentí satisfacción al escuchar eso, tampoco pena. Simplemente entendí que cada quien carga con el peso de sus decisiones. Un día, semanas después de todo, encontré en el fondo de un cajón una copia impresa de aquel primer mensaje, el que decía que se iba a Las Vegas, que había vaciado la cuenta. Lo leí con distancia, como si perteneciera a la vida de otra mujer. Pensé en lo cerca que estuve sin saberlo de perderlo todo. Y pensé también en lo que me salvó, no un golpe de suerte, sino la atención, la preparación, la calma. Coloqué ese papel en una carpeta y la guardé en lo alto del closet. No como un trofeo, sino como un recordatorio. A veces la vida no te avisa con gritos, te avisa con señales pequeñas que solo ves si estás dispuesta a mirar. Con el tiempo empecé a dormir mejor, a reír con más facilidad, a disfrutar de cosas simples, el café por la mañana, la música suave, mientras ordenaba el local, las conversaciones sinceras con amigas que ahora lo entendía siempre estuvieron ahí. No sentí la necesidad de volver a empezar una relación de inmediato. No había vacío que llenar, había espacio. Y eso también es una forma de libertad. Una tarde, mientras cerraba el local, una mujer se me acercó. Era clienta nueva. Dudó un momento antes de hablar. No sé por qué, pero siento que usted entiende, me dijo. Estoy pasando por algo difícil. La escuché. No le di consejos rápidos ni frases hechas. Solo la escuché. Cuando se fue, entendí que mi historia ya no era solo mía. Sin buscarlo, se había convertido en un espejo para otras. Aprendí algo importante en todo este proceso. No todas las venganzas hacen ruido. Algunas son silenciosas, consistentes, profundas. Se parecen más a reconstruirse que a destruir al otro. Y esa para mí fue la verdadera victoria. Hoy, cuando pienso en aquel mensaje,
Ya no siento rabia. Siento gratitud por haberme obligado a despertar, por haberme empujado a protegerme, a valorarme, a no volver a dudar de mi percepción. Javier creyó que me dejaba sin nada. En realidad, me devolvió algo que había postergado durante años a mí misma. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero decirte algo con toda honestidad: no estás sola. Tal vez no sea tu esposo, tal vez no sea una traición tan evidente, pero si sientes que algo no está bien, si tu intuición te habla en voz baja, escúchala. Prepararte no es ser desconfiada, es ser responsable contigo misma. Me gustaría saber de ti. ¿Alguna vez alguien intentó decidir por ti por tu bien? ¿Te has encontrado en una situación donde el silencio fue tu mayor fortaleza? Déjame un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Aquí compartimos historias profundas que invitan a reflexionar, a mirarnos por dentro y a reconocer nuestra propia fuerza. Si este relato te acompañó, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de los próximos. Sigamos caminando juntas y juntos en este camino de dignidad, claridad y libertad. Gracias por quedarte hasta el final.